Amigos, amiguis, amigues, sean ustedes bienvenidos una vez más a un capítulo más de nuestra increíble triste historia de la onda youtubera y el mundo desalmado. Más bien un México desalmado, porque ocurren muchas cosas en el país. Creo que una de las que más me ha sorprendido, y creo que vale la pena comentarlo aquí, es todo el asunto alrededor del CIDE, esa gran institución, notabilísima institución educativa de solamente para gente muy estudiada. Casi no, pues no se permite, bueno, casi creo que no te dejan ni mirarlo por fuera del edificio, porque si no sabes inglés, francés, alemán, si no has cursado 18 doctorados y 13 maestrías. Bueno, esa gran institución, como bien saben muchos, está en lucha, está en pie de guerra, porque pues está en desacuerdo con el nuevo director que se ha impuesto. Cabe decir que esas instituciones son una institución, son del Estado mexicano, igual que el Colegio de México, que aunque tiene cierta independencia, pues tiene también sus que veres con el Estado mexicano, muchas varias de estas, pues este circuito de instituciones educativas de altísimo nivel que hay en México. El CIDE es la más importante, es una institución que tiene goce de mucho prestigio académico, no solo en México, sino en el extranjero. Las personas que ahí estudian pues tienen renombre, y muchos de los que vemos ahora en medios, en muchos espacios de poder cercanos a muchas cosas importantes, han pasado por el CIDE. Y a veces en el CIDE, creo que, y he platicado con muchos académicos, pues también se sienten un poquito más allá de lo que son. Entonces, pues sí, es una especie de antrazo donde dejan entrar a muy pocos, donde el cadenero deja entrar a muy pocos, y donde pues está padre la diversión, hay un alto nivel de diversión, pero pues es una gran, enorme burbuja que no permite ver muchas cosas de lo que ocurre en México, y es algo que viene a ocurrir desde hace mucho tiempo, porque esa institución a lo largo desde su nacimiento, pues ha tenido un perfil, llamémoslo así, neoliberal, ¿no? Ha apoyado este tipo de pensamiento, de idea, de corriente ideológica, económica, financiera y demás, pues que se impuso, empezó a surgir en los tiempos de Miguel de la Madrid, y luego pues le dio más forma y más empuje, evidentemente, Carlitos Salinas de Gortari, que debemos recordar como uno de los grandes hombres de la patria, y ya encontró ya un recorrido más amplio con Ernesto Zedillo en medio del horror de diciembre, de una enorme crisis económica, política y social que se dio a finales de los años 90. Y Fox siguió con esta onda porque pues dicen los planistas, pues esta es la onda. Es un gran, pues sí, de desarrollo, digamos, pero aquí en México más bien, pues fue de raterías. En general lo que hemos visto, el FOBAPROA, mucho de eso tiene que ver con esta lógica que el que le da prioridad a los inversionistas, a pues, los plutócratas, a los empresarios, ¿no? Porque se supone, la idea es la siguiente: o sea, los empresarios dan todas las condiciones a través del Estado para que generen empleos, generen desarrollo, generen industrias, como lo podemos ver en Europa o en Estados Unidos, en muchos países desarrollados. Pero en México no, en México se supone que generas una gran riqueza y se va derramando hacia abajo. Pero no ha ocurrido nada de eso, como bien sabemos. Entonces, todas estas circunstancias, pues no les han dado buena prensa al neoliberalismo, y menos ahora con pues, la llegada de la Cuarta Transformation, donde pues la idea es otra, totalmente diferente, ajena al neoliberalismo. Bueno, pues este tipo de escuelas como el CIDE, que ha tenido, pues nada más han tenido de directores durante 8 años o 1000 años, personajes pues totalmente apegados a la idea del neoliberal, ¿no? Entonces, que no ha dejado, como ven, sabemos, pues, muchas cosas, digamos, un gran generador de pobres, diríase, digamos, para dar un resumen. El asunto es que, bueno, esta escuela entra en crisis, el CIDE. ¿Por qué? ¿No? Nada más pensemos un director de ellos, Carlos Elizondo Mayer Serra, que pues ha sido cuestionado en muchos sentidos, y que es un hombre que está presente en todos los medios de comunicación, opinando, y siempre, evidentemente, en contra de la Cuarta Transformation, a favor del capitalismo salvaje, y eso le decir un montón de tonterías. Sí, o sea, de veras, o sea, hace ver a Javier Lozano como un genio. Pero bueno, la cosa es que el CIDE está en crisis porque, bueno, la idea de este acuerdo de transformation es cambiar también esas estructuras de las instituciones académicas como el CIDE, es decir, quitarle esa preponderancia neoliberal y
que entren ahí, que los estudiantes encuentren ahí otras formas de pensamiento. Es decir, un pensamiento más hacia lo social, algunos, digamos, alguien diría, más marxista. No, 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 pero sí más en lo social, más el apoyo a las personas más necesitadas, que es lo que ha ocurrido en este gobierno, ¿no? Las personas más amoladas son las que han recibido mayores apoyos. Y los empresarios han tenido que pagar impuestos, pobrecitos, y ahí se les ha arrebatado, pues como hemos visto, grandes cantidades de negocios. Entonces, ya sabemos que no se les condonaban impuestos, todo se les apoyaba para que desarrollaran grandes cosas, pero lo que desarrollaron fueron grandes fortunas. Bueno, el chiste es que ya se encuentra en esta crisis del CIDE. ¿Por qué? Porque cambiaron de director, la dirección se decide desde la presidencia de la República, ¿no? Igual que en muchas otras instituciones académicas. Pensemos, pues en la UNAM, pensemos, no, en realidad la democracia, el ejercicio democrático no se ve en las grandes instituciones académicas, no. Es simplemente un grupo de personas de alto nivel que deciden quién se queda con el poder y quién no. Más o menos. Hay luchas internas, hay grupos y todo, pero no hay una votación. Ni los alumnos, ni los profesores, nadie vota por un tal candidato para que sea el mero mero. Bueno, el chiste es que ahora llega el nuevo director, que ha sido nombrado por la señora Álvarez Sibuya, que es la directora del CONACYT, de una institución que ha tenido muchos jaloneos. ¿Por qué? Porque ha movido las estructuras de los temas de investigación, los temas de las ciencias y demás, que estaba, la verdad, llena de un montón de personajes que tienen años ahí enquistados, que generan muy pocas cosas importantes, pero que ganan un chorro de dinero. Entonces, así está el asunto. Y entonces hay una confrontación. Todo esto para decirles que están en pie de lucha los alumnos, pensando que no está mal que impongan o que crea que les están imponiendo esta clase de pensamientos. Y por supuesto, toda la clase anti-peje, pues se ha desatado, y hay un debate importante, y falta también muchos sentidos de comunicación, ideas, porque queremos seguir neoliberales. No somos neoliberales, pero queremos seguir siendo neoliberales. Y no, hermano, pues hay otras formas de pensamiento. No, me quieres imponer. Entonces, en este espíritu aparecen varios personajes. Uno de ellos es, por ejemplo, Sergio Aguayo, que es un conocido investigador, que está en muchos medios, y que pues como que se ha puesto como, ni siquiera pertenece al CIDE, pero desde el Colegio de México, donde sí pertenece, ha impulsado esa lucha. Nos quieren quitar este pensamiento, y hay una dictadura que nos quiere imponer, más o menos en la idea de pensamiento que tiene su amiga del alma, la doctora Denise Dresser. Entonces, o sea, hay personajes pues que se van incorporando, pero adentro de esa línea de pensamiento hay la de Dresser, que es que es una dictadura. Muy bien. Y por otro lado, plantean el señor Sergio Aguayo en un artículo reciente en el periódico Reforma, donde más, el periódico más anti-4T que hay, bueno, también el Universal, y Proceso, y Noticiero Televisa, y varios más, plantean, no, esto es una dictadura. Y además ya se escuchan los ecos de una intervención estatal, y esto huele al 68. El problema de decir 68 en México es que no solo es un tabú, sino inmediatamente te dicen, 2 de octubre del 68, ¿qué piensa cualquiera? Cualquiera. Pues represión, ganaderos, persecución política, estudiantes perseguidos, y la plaza de las tres culturas llena de sangre. El batallón Olimpia, Díaz Ordaz, Echeverría. Entonces dices, ok, estás comparando, Sergio Aguayo, estás comparando este 68 con esta lucha estudiantil de un lugar que, perdón, pues son 18 personas, o sea, no son todas las grandes movilizaciones que vimos en el 68, que además involucraba no solo a la UNAM, también al Poli, todo el tema estudiantil, ¿no? Y demás en México, y de repente lo quieren comparar. Entonces, eso ha desatado todavía más, pues ha movido más las aguas cuando, siguiendo esa misma lógica, digamos, un poco, pues sí, de pésimo y artesano gusto, aparece un viejo conocido nuestro, que es el poeta Javier Sicilia. Sí, Sicilia, el de Besos de Sicilia, alma quebradiza, ese mero, escribe un texto en Proceso, diciendo, comparando más o menos a la 4T y a López Obrador con Hitler. Fíjate que suave. Entonces la cosa ya va agarrando color, ¿no? Entonces, en esta locura, porque es un delirio, evidentemente,
Pues yo no veo muchas tanquetas en la calle, no es que vea estudiantes siendo perseguidos, ni nada por el estilo. Bueno, pues se hacen estas comparaciones, pues que son tristemente reduccionistas, pues facilonas, y solo para, pues para la grada, ¿no? Para agradar ahí al público conocedor anti 4T. En el medio de esa trifulca aparece el nombre de un conocido intelectual, por lo menos que para mí es importante, y se llama Jean Megère. Es un de origen francés. Jean Megère escribió muchos libros, entre ellos el más conocido es La Cristiada. La Cristiada, que habla de otras formas del fanatismo, que son todo el tema de la guerra cristera, tantos el fanatismo de la gente que defendía su religión, porque recordemos que en alguna época de México se prohibió todo el culto religioso. ¿Por qué? Porque la iglesia como institución tenía muchas propiedades, muchísimo dinero y no quería pagar impuestos. Entonces dijo, no quieres pagar, no, pues para atrás. Entonces hicieron tus changarros y cerraron las iglesias, se armó una guerra. Y también del otro lado, del lado federal, pues sí, también había un montón de fanáticos. Y fue una de las guerras más cruentas que ha vivido México. Terrible. Pero bueno, sobre esto escribió Jean Megère y por eso tiene pues estos honores. Jean Megère trabaja en el CIDE. Entonces, pero también Jean Megère, que uno piensa, pues con ese nivel de intelectual no debería decir ciertas cosas. Como por ejemplo, decir, es que no quiero un nuevo 68. O sea, perdón, eso te aleja totalmente de lo que eres una persona inteligente. Una persona realmente inteligente, sabia, no puede decir eso, porque más es absurdo establecer esos parangones. O sea, de verdad necesitas estar muy tullido de tus neuronas como para decir algo así, porque no tiene nada que ver con otro. Es un debate importante, un debate ideológico, un debate que hay que dar, y un debate que se está dando no solo en las escuelas, sino en la vida misma, ¿no? Este pensamiento, digamos, conservador del liberalismo, que no hay, que realmente lo que hemos visto en México ha sido pues, tristemente deplorable, y lo mismo en Estados Unidos. Vemos a los grandes millonarios cómo no quieren apoyar o apoyan solo para que les condonen impuestos a la gente que está más necesitada, más ahora después de una pandemia tenebrosa como la que hemos vivido. Bueno, entonces estamos en ese asunto, y luego Jean Megère aparece pues en medio como un ave de las tempestades en esta historia estudiantil, y aparece entonces alguien resucitó un tuit de hace pues 3 años donde Margarita Zavala le da las gracias a Jean Megère de que de haberla apoyado en la recolección de firmas. Una de las pocas firmas auténticas que logró Margarita fue la de Jean Megère. ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible que este personaje que seguro pues, ha vivido en México, no es nuevo, apoya a Margarita Zavala con todo lo que representa el calderonato nada más? Pues hubiera reservado esa firma para otras cosas, ¿no? Yo digo, para comprarse unos libros, para comprarse el libro de Olga Warnat para que le explicaran de quién es Calderón. Y ya sabemos quién es, pues un viejo cochino, fundamentalmente, que hizo una narcoguerra inútil, que pues, se robó un chorro de dinero y que tiene ahí la estafa de luz como símbolo de su sexenio. Pero bueno, eso en resumen. Y bueno, el asunto es que en este lío, entonces yo escribí un tuit diciendo, o sea, ¿cómo es posible que eso, que Jean Megère le haya dado esa firma a Margarita Zavala que no sabe leer, que eso bien sabemos no sabe leer, el último tuit de hace un par de días donde dice que escribió la señora? O sea, no hay relación entre sujeto, verbo y predicado. Eso es una cosa espeluznante. Y luego dice de no quiero que haya otro 68, pues nadie quiere, pero no se oye ni siquiera, no hay ni siquiera la posibilidad de que exista tal cosa, ¿no? Es como dijera, es que no quiero que caiga un terremoto en México, ¿no? Pues no, nadie quiere eso, podría ocurrir, pero es muy difícil que ocurra de esa manera, como del 68 y demás, ¿no? Es decir, todo es absurdo y torpe y más. Entonces yo escribí esto y que te obtení por respuesta los insultos más increíbles que he recibido en mi vida. Y mira que yo en mi Twitter tengo de odiadores al club de bots de Chumel, de Calderón, de Lozano, de la Dresser, bueno, de Pedro Ferriz. Nada más con esos 5 está para divertirse. Entonces estoy acostumbrado al ataque siniestro y canalla, pues estoy acostumbrado ya hasta me divierto. Entonces, de repente empiezo a recibir tweets, órale, o sea, con Mellera no te vas a meter, hijo de puta. O sea, de veras, la clase de comentarios que, según yo, no haría un verdadero lector de Jean Megère.
o no creo que lo hagan los alumnos del CIDE, o los maestros del CIDE, o los que apoyan a los maestros y alumnos del CIDE, porque se supone que son de otra categoría. Aquí entre paréntesis, en términos de los académicos y los investigadores sociales, fundamentalmente, el CIDE es lo máximo, ¿no? El CIDE es Santa Fake. Todos los demás viven así, y las lomas, digamos. Entonces son los que más ganan, los que tienen mayores espacios de desarrollo y que inmediatamente tienen una red de apoyos, porque ahí estuvo, ¿qué les digo? Dennis Merker, Leo Zuckerman, Zuckerman, ¿no? Entonces hay una red que se tiende alrededor del CIDE, curiosamente. Está bien, pues así, que haya estas relaciones y que todos se ayuden entre ellos, pero pues sí resulta medio extraño que después en redes sociales se pongan tan locos. Incluso aparecen personajes medio conocidos que dices, ¿a poco esta persona sabe leer? Y luego sabe leer, alguna vez ha leído Jan Meyer, y en otra, ¿por qué te insulta? Porque tú pues, simplemente cuestionas a Jan Meyer. Y los insultos son tremendos. No, digo, no es que no ha habido amenaza de muerte ni nada, pero sí, unos insultos salvajes, que la verdad pertenecen más al ámbito del espectáculo, ¿no? Por ejemplo, cuando ha hablado mal de Gloria Trevi o de Luis Miguel, pues te llegan esos ataques, ¿no? Maldito perro, te metas con mi diosa. Pues sí, y lo entiendes, está bien. Incluso en algún momento tuve una diferencia con Eugenio Derbez, simplemente porque pues no me gustó su película, esta de la niña, donde se muere la niña, ¿no? Y luego exigí que me regresara, como lo prometió él, que si no me gustaba la película, pues me regresaría los boletos del cine, ¿no? O sea, la película se llama No aceptan devoluciones y en efecto no las aceptan. No me regresó mi lana. No se aceptan devoluciones y no me regresó mi dinero. Entonces yo le dije, oye, Eugenio, regrésame mi lana, no me gustó tu película, es horrible, es mala, es pésima, es una mala copia de Adam Sandler. Todos sus bots, sus haters, sus trolls, y fue espeluznante 2 días de ataque y de insultos así, te voy a matar, no te metas con mi Dios, porque su película es perfecta y maravillosa, así te lo juro. Pero esto con Jan Meyer es interesante que ella rebasado esos niveles cuando se supone que es un intelectual. O sea, hagan de cuenta que no ataqué a Jan Meyer, o no, ni siquiera ataqué, fue un comentario. No, hagan de cuenta que ataqué al Chicharito Hernández. Una cosa muy extraña. Se pueden dar una vuelta por mi timeline en Twitter, @JairoCalixto, para que vean el lado más calaiguana. Y hasta personajes muy locos. Por ejemplo, uno que trabajaba de Patiño de Jordi Rosado y de Adal Ramones. ¿Sí? No, eres un pendejo. ¿Pero por qué? O sea, sin ningún argumento, ¿eh? Este no es un bot, es una persona con 450,000 seguidores, que luego también trabajó de Patiño del Burro Van Ranking, o sea, una persona de alto nivel. Pero así con insultos, pues cuando estas personas han leído ya ni tienen la menor idea de quién es nada. El chiste es estar en contra de lo que pues, deben estar en contra por alguna razón que no comprendo, que a mí no comprende. Entonces se desató, es un fenómeno muy interesante, ¿no? Y luego, pues, insisten en que no dijeron lo que dijeron. Bueno, Jan Meyer no ha dicho tal cosa, pero sí, Sergio Aguayo dijo, no, yo no dije que yo no comparé a la 4T con el 68. Pues sí lo hizo, ahí está en los comentarios. No está así exactamente, pero lo que dice, si hay ecos del 68, pues, cuando uno le dicen, hay ecos del 68, sabes a qué se te refiere. Ya sabes qué imágenes se te despiertan. Si dijera, tengo ecos del 69, pues también sabemos qué imágenes se nos viene a la mente, ¿no? Entonces, sí, estuvo medio mamilongo. Y luego el propio de esos de Sicilia, Alma Quebradiza, también dijo, no, yo jamás, no, ustedes no saben leer. Yo no dije que Hitler era igual a López Obrador. Y de hecho yo mostré, pues con desagrado, pues una imagen que ahorita la vamos a ver, donde la verdad yo nunca le había pedido un beso a un hombre, nunca. Pues en aquellos tiempos de las luchas de Javier Sicilia, pues yo se lo pedí porque pues les besaba a todo el mundo. Dije, si ves a todos, ¿por qué a mí no? Y pues así pensé que sí era buena persona, y ya vi que no, pues era un viejo cochino, fundamentalmente, políticamente hablando, ¿no? Ya cuando comparas un gobierno con Hitler está mal, algo que ni siquiera en su momento de la marcha pues, de derechos humanos, que todo este grupo de gente cuando pues, tristemente matan a su hijo y demás, hizo un gran movimiento muy interesante. Y ni siquiera en ese momento, en el momento de Calderonato, dijo, es que Calderón es Hitler. Nunca. Cuando este señor, pues sí tuvo grandes momentos
pues bastante agresivos en términos de represión y en términos de ataque y de locura beligerante. Sí, pues sí, pero bueno, ayer, ahora yo estoy seguro que se podría echar unas caguamas con Gelipillo, por supuesto, se echaría unas caguamas a todo gusto, unas cubanderas. Lud. Brandy, huevo, totó. Tengan mucho cuidado con los intelectuales, se nos ponen muy locos. INE, el Instituto Nacional Electoral, tiene la cabeza, ya sabemos, a mi Tatanquita Córdoba, ese gran Tatanquita. Ese hombre que defiende su aguinaldo de 500,000 varos, como hubiéramos querido que López Porpillo defendiera al peso. Es decir, como un perro, pero no lo hizo. Pero en cambio, Murayama Samí, que también es consejero del INE, y mi Tatanquita Córdoba, bueno, pues han defendido esa lana, bueno, como los grandes, pero y están reacios a hacer pues toda esta, pues es un tema absolutamente democrático sobre la revocación de mandato, ¿no? Como ya les dijo su jefe Claudio 3X González, que no lo hagan, Claudio 3X González, el ogro filantrópico, bueno, pues ya les dijo que no lo hicieran y ya están en eso, y no porque pues van a perder evidentemente, y porque no tienen de dónde hacer así, porque pues el lado opositor, el sector opositor está de veras muy dañado. Entonces, pues no lo quieren armar y como les quitaron parte del presupuesto recientemente, pues estarán enojados y no, pues no vamos a hacer eso porque no tenemos dinero, chillando, así, chillando. Y la Suprema Corte les dijo, no, tienen que hacer eso con el presupuesto que tienen. Ya fue el mandato. Y ahora, ¿qué hace el INE en una de esas grandes chicanadas? No, pues no podemos y no se puede. Y es más, pues hacemos un llamado para que se difiera y no se haga prácticamente nunca. Ese es muy bien, un instituto, una institución que defiende la democracia, que no quiere ejercer la democracia. Esto es para la Rosa de Guadalupe. Fíjate lo que te voy a decir, es bien importante. Pensábamos que ya todo había terminado entre pues, el Prianchu, ¿no? Todo este grupo, el PRIPAN y los chuchos, ya se había acabado cuando, hace unos días, el señor Rubén Moreira, que es el hermano incómodo del profe Moreira, pues unos gómez preciosos, de veras, de los grandes, que dijo que, como secretario general del PRI, que dijo, pues que el PRI ya es humanista, ya es feminista, ya es socialista, ya es ambientalista, ya es vegano, ya está de, de todos, de cualquier cosa infecciosa, que son, bueno, una maravilla, incluso casi comunistas, y que sobre todo que son ya antineoliberales, y bueno, yo la verdad me hubiera gustado que fuera cierto, y la única manera de demostrarlo es que hubieran puesto a Salinas, así, en posición de chivito viendo el precipicio, y dando una patada en el trasero para que fuera cayendo hasta Icacos. Pero no vimos eso. Entonces era poco creíble. Pero bueno, lo dijeron. Y luego aparece Zambranititito, el Chuchito Zambrano, ¿no? De lo que queda, de lo muy poquito que queda del PRD, diciendo, declarando, no, nosotros no recibimos órdenes ni de Claudio 3X González, ni de Rubén, ni de Gustavo de Hoyos. Yo le digo Gustavo de Hoyos, porque parece mucho del estilo del señor Burns de los Simpsons. No, nosotros somos libres, nunca aceptaremos una orden, ¿no? Y luego apareció Marquititito Cortés diciendo, sí, que se querían acercar, bueno, de hecho se acercaron a la 4T. ¿De acuerdan aquel día en que Santiago Krill fue ahí a ponerse afuera de Palacio buscando un poquito, un mendrugo de atención? Pues lo logró y se juntaron con el secretario de Gobernación. Los panistas y fueron, no, queremos mesas para dialogar, para trabajar, en un debate democrático y civilizado. Y corte a, pinche 4T, culera, hija de la chingada. Así quieren negociar, son grandes. ¿Y qué ocurre en ese contexto? ¿Qué ocurre? Que aparece Gustavo de Hoyos, ex de la Coparmex, el aliado number one de Claudio 3X González, a decir, ningún partido de la alianza va por México, va a votar a favor de la reforma eléctrica. O sea que ya les ordenó, ¿no? Así, en la lógica de la hacienda porfirista, llegó el caporal, les dio sus tablazos y ya respondieron. Y fíjate tú, una cosa muy, muy extraña, muy extraña.
Emilio Cebadúa. Emilio Cebadúa fue uno de los personajes más cercanos a Chayito Robles. Sí, su secretario particular y algunas otras cosas según las malas lenguas, y yo la verdad no tengo la menor idea, a mí no me consta, pero bueno, muy cercanos, muy cercanos. Y él ya había sido apañado por el tema de todas las estafas maestras y demás, en medio del montón de cadenas de oración que se hicieron alrededor de Chayito Robles para que la soltaran, porque dicen, ella es buena, santa y pura, y porque ella no quiere hablar. Bueno, pues Emilio Cebadúa ya habló y dijo mu, y no solo dijo mu, sino dijo, ¿saben qué? Esa señora sí desvió recursos de Sedatu para por órdenes de Videgaray y del presidente Peña, para el PRI y para sus campañas del 2018. Y además para pagar el predial de la Casa Blanca, para pagar al jardinero. Así. Y bueno, no, eso fíjate, ha quedado muy calladitos todo el sector opositor, como que se han hecho patos. Pero bueno, ahí está esa declaración, y Chayito Robles, pues cada vez se hunde más, y ya aparentemente, entre más diga, entre más se quede callado, más pronto pues va a pasar ya a la crujía va a pasar a la Pandazo, ¿no? Va a pasar a la Bartolina, y ya no sabemos más de ella. Así está el asunto con esa señora que se robó. Además, es el dinero de los pobres, de los pobres, de los pobres. O sea, no el dinero para construcción de una carretera, no el dinero para la construcción de un hospital, de los tantos que prometió Peña y que nunca se llevaron a cabo, sino para apoyar a los más pobres de los pobres que se quedaron sin nada. Así, sin nada. Pero bueno. Lili Telles, en uno más de sus ejercicios de destreza política, emitió un tuit muy extraño. Mira, dice, ahora sí, ya aterroricé a Gatell, me tiene miedo. Así está escrito, ¿no? Digamos, en ese espíritu. Porque Gatell fue a comparecer y bueno, ya saben, Lili Telles se puso, ya sabe, como Lorenza de Rodas, como Lorenza de Monteclaro, como Lorenza y Pepito, y atacó y gritó y no sé qué, ya saben que pues como la niña del aro, como la niña del exorcista, ¿no? Así. Ya saben que es una demócrata que sí sabe hablar, pero el chiste de eso es que él compartió este tuit con una foto, con una imagen de ella, diríase que como la de la mochila azul, con ojitos hormigones, así como dirigidos a Gatell. Unos ojitos que no tienen nada que ver con el odio, sino que tienen que ver con, ni más ni menos, el amor. Y cuando el amor llega así de esa manera, Lili no tiene la culpa. Pues se ven muy amorosos, muy amorosos. Algo muy parecido a esta imagen. Tilia, en esos recorridos de los años calderónicos, quiso besar a López Obrador. Y es la imagen que estuvo en estos días diciendo, López Obrador así como con asquito. Cecilia, así se la balanza, ¿no? Pero a un ladito del lado izquierdo, vemos a Chucho Zambrano, mirando eso con un odio y un rencor y unos celos que superen cualquier fantasía. O sea, quédate con el tóxico que te vea con esos ojos. Sí, pues de las diferencias políticas a la realidad, pues hay, entre el odio y el amor, ¿qué? Hay muy poco lugar. Entonces la cosa va por ahí. Y al final lo que les puedo decir es que está siendo muy divertido todo esto, muy divertido, un cierre de año fabuloso. Y ya nada más quiero cerrar con un tuit de Pedro Ferriz, apoyando a los del CIDE. ¡Ay, sí! Arruinó todo. Ya cuando Pedro Ferriz se muestra solidario con tu causa, es que ya valió gorro, y la cosa se va a poner muy mal, y todo lo que sigue es el hundimiento del Titanic. Así que, queridos, querides, les mando un gran abrazo, nos vemos pronto. Déjense ahí, cuidado con Jean Meyer, no lo toquen porque ya sabe que su fanaticada se pone muy loca. Yo ahí sí, entre Jean Meyer, entre Sergio Mayer, preferiré siempre, pero siempre a Lorenzo Meyer. Nos vemos pronto, déjense ahí.